Y aquí estamos. Segunda sesión de dosis de día tiempo. Hoy día vamos a estar preparando un café de Pickers, este de acá. Este es el café de Ángelo Sosa. Eh, Voy a leer el packaging. Es un café de la región de Huila, de Colombia. Tiene notas de cata a vino blanco, frutillas, cacao. Es de una altura o altitud de 1500 a 1700 metros sobre el nivel del mar. Y el cultivar o variedad son Tavi y Castillo. El proceso, que es lo interesante de este café, o más interesante del café, son 300 horas de fermentación natural. Y lo que siempre me ha gustado de Biggers es que recomiendan un álbum o cualquier como música. Acá recomiendan disfrutar este café junto a Blonde de Frank Ocean, ahí aparece abajo, uy, ahí, en Spotify. Eh, bueno, Pickers, yo igual como que hace tiempo como cada cierto tiempo pruebo Pickers, igual los chicos de Pickers a veces están acá en nuestra orilla de triciclos como para ir compensando algunas cosas, entonces como que igual tengo una relación como relativamente cercana con ellos, en que estoy familiarizado con cómo tuestan y también qué es lo que intentan hacer con el café, por lo menos en términos como amplios. Pero el packaging que entraron hace relativamente poco igual es súper bonito. Para la bolsa, que tiene un sticker con el logo de Speakers acá, eh, dentro de la caja. Ahora, este café, hablando con Kona, que es una de las tostadoras de Speakers, eh, es clásico proceso natural como de una fermentación muy extendida, de como un secado muy extendido. Y digo clásico, lo cual igual es un poco chistoso porque antes los naturales como que en verdad eran súper apagados, eran como muy... Uno tenía en mente como el natural de Brasil o un natural como de Etiopía, que quizás tenía como mucho... en el caso de una Etiopía quizás tenía mucho como arándano, tenía mucho como cacao, vainilla, ese estilo como de notas, cuando eran como de muy buena calidad. Mientras que los naturales de Brasil eran mucho más cercanos hacia tabaco, chocolate, eh, nueces, como algo un poco más apagado. Y eso, en primera instancia, yo se lo atribuyo personalmente a secado. A qué tan rápido el secado como durante el proceso de fermentación en un proceso natural. Para los que no sepan, igual, el café, como es una semilla, ¿cierto? Viene dentro de una cereza. ¿Cómo pasa la cereza a transformarse en semilla? Es esencialmente lo que nosotros llamamos proceso o beneficio. Yo prefiero llamarlo como proceso post cosecha porque es como un poco menos equívoco. Eh, y un natural es básicamente que la cereza se seca completa y durante ese proceso de secado ocurre fermentación, porque levadura y bacterias como tienen ahora, una vez que se cosecha la fruta y tiene como una rotura la fruta, las bacterias y levaduras pueden entrar y pueden empezar a consumir los azúcares de la fruta. Eh, Ahora, ese proceso natural, ¿cierto? Claro, entre más lento sea ese proceso de secado, más tiempo puede ocurrir fermentación, porque también la fermentación está modulada por qué tanta agua tengas disponible y todo eso, ¿cierto? A qué temperatura ocurre, nivel de acidez, etcétera. Eh, y últimamente, hablando de quizá unos 3 4 años, se ha visto mucho más como procesos naturales que son mucho más funky, que son mucho más como hacia el fermento. Y eso es clave como en fermentaciones extendidas, como secado extendido, que por ejemplo en uno de los cafés de triciclo tuvimos hace poco, este Pink Bourbon de Finca El Mesón, que ya se nos acabó. Y claro, estos cafés son esencialmente cafés muy exóticos, que se salen mucho de lo común. Muchas notas tropicales, muchas notas a frutos rojos, y es como todos los metabolitos de el proceso de fermentación de bacterias y levadura, que al final quedan como muy presentes y que son absorbidos por la semilla en estos procesos más largos de fermentación. Ahora, este eran 480 horas de fermentación o de secado, y este son 300 horas de fermentación. Ahora, eso no implica necesariamente que ese sea mejor o peor, o este sea mayor, mejor o peor. Tiene más que ver con
mantener como la trazabilidad, mantener como transparencia en la información, pero no es como que uno necesariamente sea mejor y haga como un número como exacto, porque también va a depender mucho de qué bacterias y levaduras están presentes, va a depender, por ejemplo, de la temperatura a la cual están siendo sometidos estos cafés, por cuánto tiempo, en qué humedad ambiente, etcétera. Eh, pero conversando con Kona, una de las cosas que me comentó de este café y que eh, también es una experiencia que tengo como del Pink Bourbon y de otros cafés como de fermentación más extendidas, como los de 90 Plus que traje con King Solomon, eh, son muy difíciles de tostar porque agarran temperatura muy rápido, como que al final como que se calientan muy rápido y es muy fácil como que se te escapen y como que queden demasiado oscuros. Y también acarrea de repente algunas notas que son medio extrañas y como que no son tan convencionales como queso o como cosas más umami, salsa soya, aceituna, algo muy común que la gente como que comenta. Eh, y este café en particular está bastante bien tostado, encuentro como que en verdad si querían hacer algo se logró entre el 90 al 95% de lo que querían lograr. Todo siempre puede mejorar y uno también es súper crítico con lo que uno tuesta. Eh, pero, claro, al final como que este café igual es un muy buen ejemplo, un proceso de fermentación mucho más extendido y todo eso. Este café, tengo entendido que lo importaron junto con los chicos de, o sea, no sé si lo importaron ellos, pero lo trajo Mitaka Café, que nosotros también hemos probado como varias muestras de esos cafés, cafés provenientes de Colombia. Eh, y bueno, eso, en verdad esa es como la caracterización del café. Ahora, notas de cata, como decía, vino blanco, frutillas y cacao. Cuando hablamos de notas de cata, esencialmente son opiniones de la gente que está catando el café y que está diciendo, está describiendo qué está probando con notas de cata o descriptores en general. Puedo decir, por ejemplo, que este café es más ácido, en el sentido de, por ejemplo, más frutal, o es más ácido hacia, por ejemplo, cosas más vegetales, por ejemplo. Puedo decir que tiene sabores químicos, puedo decir que tiene sabores a chocolate, como medio chocolatosos, más cremosos, más florales, por ejemplo. Todo eso al final son notas de cata, ¿cierto? Eh, y cuando uno como que se enfrenta a notas de cata como en un packaging de café, yo personalmente considero que si bien, o sea, es muy buena información porque al final es una información como hacia consumidor que te lleva a comprar el café, que te lleva como a elegir este café por sobre otro porque te tinca, porque suena rico. Eh, pero no me gusta que una de las cosas que ocurre a veces, y no es culpa de los tostadores o como de la gente en general, algo que me sucede nomás, eh, que se tome como una suerte de indicación de que se está haciendo bien las cosas o no. Que se tome como por ejemplo, ya yo preparo este café y no encuentro el vino blanco. Ah, entonces yo estoy mal, yo no tengo como la- el paladar desarrollado para encontrar estas notas, ¿cierto? Eh, o simplemente como que, no lo encuentro, no me gustó, no entiendo. Y esa como respuesta negativa al final no es lo que uno debería como intentar que se logre, sino que debería ser como directamente como una descripción nomás y también como es una opinión de alguien que lo cató y lo preparó y todo eso. Esas opiniones igual son subjetivas. Por más que queramos como adaptarnos, al final el ejercicio que yo encuentro la misma cata que ustedes, es un ejercicio de comunicación y un ejercicio de esencialmente de concesiones, un ejercicio como de que nos pongamos de acuerdo en nosotros le ponemos el mismo nombre a lo que estamos probando, ¿ya? Así que, claro, voy a comentar un poco de cómo siento esas notas de cata de este café, pero sin antes, básicamente, hablar de qué cafetera vamos a usar hoy. La vez pasada usamos la B60 01, la tengo por acá, la B6001 para preparar el café de Kenia Guitende, ¿ya? Hoy vamos a usar este café de Pickers, del Ángelo Sosa, y vamos a usar la famosa y elocuente y versátil Aeropress. Ahora, la Aeropress es un método de inversión, se distingue en ese sentido de la B60, que es un método de percolación. Lo que implica eso es que la extracción no tiene necesariamente los mismos parámetros de los cuales nos tenemos que preocupar tanto. Cuando hablamos de percolación, cuando el agua pasa a través del café y el agua está constantemente reemplazando el agua que estaba antes, eso implica que siempre tenemos una diferencia de concentración entre el interior de la partícula y fuera de la partícula del café que nos ayuda a extraer. En cambio, en inversión, esa diferencia de concentración parte alta en un principio, pero se va haciendo cada vez más pequeña a medida que el agua
que está fuera del café y dentro del café entran en equilibrio de concentración. Entonces la extracción es cada vez más lenta en este tipo de herramientas y con suficiente tiempo, suficiente exposición ¿cómo se llama? De la partícula, si muero muy fino, suficiente temperatura y suficiente agua, en teoría como que no tengo muchos de los problemas que sí se tienen en métodos de percolación como la canalización o el bypass. Eh, entonces es una manera de extraer café, no solo un método, pero una manera de extraer café que tiene mucho más márgenes de error porque no hay que preocuparse de tantas cosas y si tengo suficiente tiempo, temperatura, agua y todo eso, voy a estar bien. Ahora hay un estudio que se publicó hace poco, hace relativamente poco, en UC Davis, que lo pueden encontrar después en la carpeta de apuntes que les comparto a todos los que me pregunten, eh, que también la publicó Jonathan Gagné en su blog Coffee Adastra, que es básicamente un estudio de cómo no afecta realmente o no tiene un efecto como tan gigante la molienda en métodos de inmersión, porque con suficiente tiempo la extracción en verdad es muy similar, o más bien el perfil químico como de los compuestos que están en solución son muy similares en distintas extracciones. Eso no quiere decir que la molienda no tenga nada que ver con, o sea, no tenga nada de importancia en métodos de inmersión, porque igual la concentración va a estar determinada por cuánto se extrae. Pero el perfil químico de lo que estamos extrayendo en extracciones más bajas va a ser muy similar a extracciones más altas en inmersión. Entonces, básicamente, como ahorrándonos un poco la barrera, que ya no me la ahorré, es un método muy fácil de preparar y no equivocarse independiente que tengamos como un molino no tan bueno o una técnica no tan buena, porque con suficiente tiempo, paciencia, ¿cierto? Y con una molienda como mínimamente fina, podemos lograr un muy buen resultado. Ahora, la Aeropress en particular es un método que es súper versátil porque si bien se plantea como una cafetera de inmersión, mucha gente considera que también es una cafetera de percolación, porque al final el émbolo que inserta acá en la cámara de extracción, ¿cierto? Cuando yo lo presiono, el agua está pasando a través del café. Pero una de las diferencias clave entre esto y un método de percolación propiamente tal es que acá no estoy como metiendo agua nueva, es la misma agua que estaba en contacto en un principio. Y claro, estoy apretando el émbolo como para filtrar el café y estoy usando también la cámara de café como una etapa de filtración sedimentaria. Pero realmente igual sigue siendo de inmersión, porque todo el café está en contacto con todo el agua desde un principio. Ahora, claro, si yo al final hago como tiro café y como que voy, o sea, tiro el café y tiro agua muy de a poco y voy dejando como que vaya fluyendo muy, muy lento, que sería algo más cercano a una cafetera de cero bypass como el Tricolate o el Excel, que vamos a ver en próximas sesiones, uno podría decir como, ah, en verdad es una cafetera de percolación, pero no es como normalmente se usa. Vamos a usarlo como método estándar, ¿ya? No invertido. Hay básicamente dos maneras en que normalmente la gente usa la AirPress, que uno sería el método estándar en que la cámara, ¿cierto? Le pongo el filtro acá abajo, lo pongo en lo que vaya a usar para preparar el café, y café, agua, ¿cierto? Lo dejo reposar, lo dejo X tiempo, le puedo poner el émbolo y después presiono hacia abajo. Ese sería el método estándar, que es como lo que aparece en las instrucciones de la AirPress y todo. El método invertido, que es algo que se hizo más popular cuando la cafetera misma se hizo más popular, empieza así, empieza con el émbolo insertado dentro de la cámara de café y aquí al final tengo como un ambiente donde en verdad no estoy perdiendo agua nunca, sino que está siempre el café y el agua ahí. Y después pongo el filtro, ¿cierto? Con la tapa acá y le doy vuelta y presión. El problema de eso es que lo hace extremadamente inconsistente. Y por un lado, he visto muchos baristas que llegan y se queman porque dan vuelta a la cuestión y como que se les abre. Entonces es un poco caótico. Eh, pero al mismo tiempo, ya, como vamos a usar la cama de café como un filtro, ¿cierto? Vamos a tener como una capa, ¿cierto? Una cama de café, por lo cual el líquido, la bebida, va a ser filtrada por medio de presión. El hecho de que esa cama de café sea como pareja, que sea como una igual altura por todos lados, que esté como bien distribuida, es extremadamente importante porque si no lo es así, el agua va a encontrar siempre el camino de menor resistencia. Porque eso ocurre, puede generar igual canalización. En este método igual puedo tener canalización si es que estoy presionando muy fuerte, si es que el agua tiene un lado por donde pasar mucho más turbulentamente, va a ocurrir igual canalización y eso va a acarrear sequedad, astringencia, amargor, aspereza, todo lo que nosotros asociamos a la canalización, que correctamente asociamos a la canalización, que algunos incorrectamente asocian a la sobreextracción. Eh, Debatan todo lo que quieran. Entonces, tenemos este método, ¿cierto?, que es de inmersión, pero usamos una cámara de café, ¿cierto?, para también filtrar,
y esa cama de café tiene que ser lo más pareja posible. Si es que yo estoy así, en el método invertido, yo me puedo preocupar de que eso quede como parejo cuando está invertido. Pero cuando lo doy vuelta, estoy introduciendo caos, ¿cierto? Que en verdad el café no necesita más caos del que ya tiene. Y a menos que me preocupe muy bien de que al final acá tenga como una cama de café como completamente plana, y la presión sea muy lenta, igual en verdad es algo como innecesario porque también puedo perfectamente tener esto acá, ¿cierto? Y simplemente meter el émbolo parcialmente para que se genere un vacío y logre el mismo efecto. Lo que se alcanza a perder de agua que pasa como de largo es lo mismo que se perdería una vez 60 cuando estoy haciendo un bloom, o una preinfusión, o una saturación previa, lo que sea. Entonces, en verdad es un poco innecesario. Me parece que esto es como una cuestión, como un paso extra, que puede salir mal, te podéis quemar, y que la mayoría de las veces va a hacer que o te tengan que demorar más a hacer la misma receta, o te va a quedar peor. Entonces, full como defensor del método estándar, así que vamos a ir con eso. ¿Ya? Voy a usar los filtros que vienen con la Aeropress, ya se me acabaron los que venían, pero son básicamente lo mismo, marca Aeropress. ¿Ya? Eh, Hay varios filtros distintos, no es como que no me gusten otros filtros en particular, pero esto es como la cuestión que más fácil pueden también replicar en la casa, si es que tienen una Aeropress. Eh, y vamos a usar solo un filtro. También hay gente que usa varios filtros. Vamos a hacerlo como lo más simple posible. ¿Ya? Ahora, receta. La receta que vamos a usar es algo extremadamente simple y la vamos a hacer a partir de una comparación a lo que haríamos en un método de percolación. En un método de percolación como una B60, Calita, Chemex, Expreso, ¿cierto? Todo eso, hablamos normalmente de estándares como de ratio, ¿cierto? Y normalmente hablamos de ratio de dosis y bebida, si es que hablamos de expreso, y hablamos de dosis y agua, si es que hablamos de filtrados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de 1 a 2 en expreso, eso sería, por ejemplo, 17 gramos para 34 en taza, en bebida, ¿cierto? Eso sería 1 a 2. Eh, en filtrados, como por ejemplo una B60, acá estaríamos hablando de 1 a 15, 1 a 16, y eso sería entre dosis y agua. Por cada gramo de café, 15 gramos de agua, ¿cierto? 20 para 300, por ejemplo. Acá, como es un método de inmersión, vamos a reducir ese ratio. ¿Por qué? Porque como es la misma agua que está siempre en contacto con el café, el agua que queda retenida por la borra tiene la misma concentración que el resto de la bebida, o tiene una concentración muy similar. Lo que no pasa en algo como una B60. En una B60, si es que yo, por ejemplo, uso 15 veces la dosis en agua, ¿cierto? La borra va a absorber aproximadamente un doble su peso en agua, ¿cierto? Se va a absorber 2 de esas 15 veces. Entonces voy a tener como una bebida que en verdad va a ser una relación como de 1 a 13, ¿ya? Pero la bebida es 1 a 13, ¿cierto? Acá voy a tener dos partes de agua que en verdad van a ser agua, no van a estar como al final acarreando como tanto soluble, van a tener una concentración muy baja. Acá, si yo usara 1 a 15, lo que yo extraigo se dividiría en esas 15 partes de agua. Entonces, en todo, en lo que está retenido en la pastilla y también lo que es bebida. Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de usar algo con 1 a 15, vamos a usar directamente un 1 a 13, por ejemplo. Le vamos a descontar inmediatamente como eso para que en verdad quede la misma concentración. Vamos a preparar menos bebida, vamos a perder parte de la bebida a la borra, pero vamos a tener una bebida de la misma concentración. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, preparé la semana pasada 15 gramos para 250. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer 15 gramos para 220. Entonces vamos a hacer 1 a 13 en vez de 1 a 15. ¿Ya? O sea, antes hicimos 1 a 16,6, pero vamos a asumir que era 15, fijo. ¿Ya? Eh, que no sería 1 a... Vamos a hacer el cálculo con la calculadora de aquí, ¿ya? Entonces, voy a apuntar a 230 en vez de 250. Entonces, 230 dividido 15 me daría 15,3. Entonces, en vez de 16,6 vamos a hacer un ratio de 15,3. ¿Ya? Eso. Entonces, reitero, todas estas recetas son súper arbitrarias. Es un punto de partida que la idea es que después vaya modificando en función de cómo queda, qué tanto me gustó, qué quiero modificar, si quiero algo más concentrado, más fino, más grueso, todo eso lo podemos ir viendo, ¿ya? En función también de lo que ha dicho personas como James Hoffman sobre el Aeropress, no voy a enjuagar el filtro. ¿Por qué? Porque en verdad, por un lado, el papel está completamente plano, no me preocupa como que en verdad tengo un problema en eso. No quiero como que necesariamente el papel quede como perfectamente pegado a la tapa, sino que como que ella mismo, como lo estoy pensando con esto,
o sea, el filtro está plano. Por otro lado, es tan pequeño el filtro, pesa como 0,1 gramos, que si es que alcanza a tener sabor a papel, que ya es un poco imperceptible, no va a aportar tanto a la vida y en verdad se va a perder. Entonces es un poco innecesario solamente. Se puede hacer, no afectaría en nada realmente. Y vamos a volver a usar el decantador pequeño de Hario, ¿ya? Eh, y yo en general prefiero usar decantadores pequeños para la Aeropress, que sean suficientemente gruesos, anchos, porque los decantadores más pequeños aguantan presiones como con mayor facilidad. La tensión al final que yo voy a estar presionando con el émbulo, igual, claro, no va a ser tan alta, no va a ser como que estoy presionando como con toda la fuerza, pero igual como que ayuda a tener como la seguridad de que si presiono un poco más fuerte no va a pasar nada. ¿Ya? Ok, y vamos a usar 15 gramos de este café. Entonces aquí tengo las balanzas. De nuevo vamos a usar una balanza Acaya. Completa y totalmente necesario que usen esa balanza en particular, como que en verdad cualquier balanza que les dé una resolución de por lo menos unos 0,5 gramos van a estar bien. Y particularmente en inversión, como que y en cualquier bebida, si es que no están tan seguros de sus dosis, siempre tratan de hacer una bebida un poco más concentrada que pueden diluir. No pueden concentrar una bebida como que ya está muy suave, ¿cierto? O podrían, pero tendrían que reducir y perderían muchos compuestos aromáticos y esto no es la idea. Ahora también pueden perfectamente usar más café para llegar como a la misma compensación, eh, pero también en verdad es como una receta arbitraria. Vamos a partir igual que los mismos 15 gramos y vamos a apuntar a unos 230, como decía. ¿Ya? Y en vez de dividir todo en distintos vertidos, vamos a tirar todo el agua al tiro. ¿Ya? Acá yo estaba en una molienda, de lo último que usé de este molino, de espresso, ¿ya? O lo que yo usaría para espresso por lo menos, que es igual bastante grueso. Podemos explicar eso después en otro episodio. Eh, y voy a afinar, o sea, voy a engrosar un poquito solamente. Si yo, por ejemplo, saco espresso entre 14 y 15 en este molino, que es el JX Pro de Easy Presso, voy a usar 17 acá. Entonces, igual es una molienda bastante fina y yo recomendaría apuntar como moliendas finas cuando son métodos de inmersión. ¿Ya? Entonces, voy a moler esto acá. Ahora, una de las cosas que uno se da cuenta moliendo manualmente es que qué tan poroso, qué tan frágil es el café. Cuando se muele muy fácilmente y no te ofrece como ningún tipo de resistencia, es un café bastante soluble o tiende a ser un café que, como que produce más fino y que se puede como extraer más fácilmente. Eh, Ahora este me parece que es un café relativamente ligero igual, pero como no se ve tan ligero porque como de nuevo es un proceso de fermentación extendida, de secado extendido, el color que agarra el tueste es muy distinto. Con los cafés naturales, particularmente cuando son como de fermentaciones más extendidas, todo el tema como de color en el tueste sale como por la borda, en verdad como que queda un poco en secundario. Uno lo que intenta en un natural es básicamente como no quemarlo porque se quema muy fácilmente en temperaturas más altas, o por lo menos con estos de fermentación extendida. Pero claro, me parece que este es un tueste bastante ligero, pero es interesante que como lo frágil que es y lo fácil que es molerlo. Y eso solo me doy cuenta como por la fuerza que uno aplica al momento de usar el molino. Y de hecho, para como que tengan una referencia, cómo se ve el café tostado en como lavado de natural y cómo se ve en verdad como en verde. Aquí, por ejemplo, aquí tengo una muestra de café en verde, ¿ya? Este me parece que es un café de Etiopía. Sí. Y este es un natural de Colombia y fíjense la diferencia de color. Ahora, claro, con esta luz y todo no se ve tan claramente, pero este es prácticamente amarillo. Este tiene un verde como medio pálido y, claro, esencialmente como que el hecho de que se vean así distintos en verde, todo eso se magnifica cuando estamos tostando y de hecho se ven mucho más oscuros los tostes muy ligeros de café natural. Me pasaba, por ejemplo, con este Pink Bourbon que tengo acá, o que tenía acá, que era uno de los tostes más ligeros que tenía todo el triciclo, pero se veía oscuro porque en verdad el café era así. Aquí tengo una pregunta y dice, siguiendo tu recomendación, el Easy Peso JX Pro, perdón, el punto donde las muelas chocan no coinciden con el cero. Es normal eso, tengo que recalibrarlo.
Ya, en principio el molino, eh, ya, yo por ejemplo no lo tengo calibrado para que choquen las muelas en el cero. Yo lo tengo calibrado para que el cero sea el primer punto en el cual las muelas no chocan. Como que igual puedo morir en el cero, ¿ya? Lo puedes recalibrar si es tu preferencia. En verdad es relativamente fácil con este molino, como que tiene una rueda como intermedia entre el setting y como la fijación de la muela, y tiene como un par de clics como adicionales, y como que si por ejemplo tú estás en el cero, en el 9 lo movís como un clic para un lado y te queda en el cero. Y ahí como que se va recalibrando. Pero no es completamente necesario si tú sabes más o menos cómo se comporta tu molino, que se alineen como con los números en verdad algo secundario. Los números son solo referenciales y no representan nada en particular. No es como que en el cero tenéis como X cantidad de micrones y cosas así. ¿Ya? Ya, entonces para que vean igual, no sé si van a alcanzar a ver acá, pero es una molienda bastante fina. No se alcanza a ver nada. Completamente inútil este ángulo. En fin. Y yo en general recomiendo siempre usar agua hirviendo para todo tipo de preparación. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi fiel tetera que va, y ya está como caliente igual, pero voy a traerla al borde. Me preocupo de que tenga los mismos 15 gramos que metí al molino, que salgan los mismos 15 gramos. Tengo un pequeño de retención. Ahí estoy los 15. Y puedo como asegurarme que esté un poquito más plano. Ahora, la Aeropress tiene un accesorio que es esta paleta, ¿ya? Eh, ahí su influencia del maquillaje. Eh, y esto como que normalmente la dejan un poco de lado, como que llegan y como que yo por ejemplo uso una de estas como desmontador para la cámara, para cambiar la cámara de la bici, porque esto queda como metido entre los rayos. En fin, y la gracia de esto, que normalmente no es tan conocido, es que si tú vas hasta el fondo del Aeropress, eh, al final uno no llega a mover el filtro. Esa es un poco la gracia. Entonces tú puedes como revolver fácilmente con todo eso. Que es algo que no se replica en el diseño del Aeropress Go. Por eso en verdad no me gusta mucho el diseño de esa cafetera. Entre otras cosas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tirar inmediatamente los 230 gramos de agua cuando el agua esté recién hervida. Voy a revolver un poco, onda muy poco, solo asegurarme de que todo esté mojado. Y después voy a ponerle el émbolo para que quede reposado. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿qué es lo que podría cambiar en una siguiente preparación, en una siguiente receta si es que no me gusta? Podría cambiar molienda, podría cambiar temperatura del agua, podría cambiar tiempo. Eh, para empezar, le vamos a dar unos 5 minutos de extracción. Ya, pues aquí acaba de terminar de hervir y vamos a verter los 230 gramos. Me estoy preocupando de que en verdad como que el chorro de agua sea como suficientemente fuerte para que mueva todo el café. Eh, Porque así al final me preocupo de que todo se moje como más o menos al mismo momento. Ahí llegué a los 230. La manera de revolver que yo normalmente uso es como de norte a sur, de este a oeste, sería, y le coloco el émbolo. Ahora normalmente como que lo meto un poquito como de lado y después como que lo enderezo. Salgan de la alcantarilla, por favor. Eh, y lo dejo ahí reposar, ¿ya? Eso lo voy a tener ahí unos 4 minutos. A los 4 minutos voy a, básicamente lo que en un cupping sería romper corteza, que voy a, toda esta suerte como de costra que se va a generar acá como en el nivel del agua, se va a generar una suerte de costra como del café molido. A los 4 minutos lo voy a como mover para que eso vaya bajando. Voy a tratar de no revolverlo como tan circularmente para que no se genere un domo, porque el domo, ese típico domo que se genera como en el centro de la base de Aeropress, no es algo positivo porque al final va a ser un camino de menor resistencia irse por los lados del café que a lo largo de todo el café al mismo tiempo. Entonces quiero de nuevo que todo sea lo más parejo posible, que sea una cama de café plana para que el agua pase uniformemente por todos lados, que se encuentre con la misma resistencia por todos lados, así esté obligando al agua a pasar por todos lados exactamente igual. ¿Ya? Voy a tener acá algo para el despiche. Ahora, esto lo estoy haciendo justo antes del café social de hoy. Hoy, 30 de abril, es en 20 minutos, así que tengo que terminar luego. ¿Quién dijo que la vida iba a ser fácil? Ya.
Y taza vamos a usar, el otro día usamos la de TEN Cerámicas, la nube negra. Vamos a usar una de estas clásicas diner de, de porcelana. Estas tazas tienen una historia súper entretenida. Estas tazas son la más clásica como de diner. Y esta, de hecho, es una taza original, que aquí se alcanza a ver un poquito, que tiene una hendidura que empieza a decir la palabra Víctor, ¿ya? Y eso significa Víctor de Víctor, Nueva York, que es como quien diría Harlem o como otras localidades de Nueva York. Víctor es la localidad donde se hicieron famosas estas tazas y donde una de las empresas como ceramistas más famosas de ese tiempo hizo como este diseño, que es la típica taza como de diner, como de cafetería gringa, ¿cierto? Como que hacen como los panqueques y como todo eso. Eh, y esta es real como efectivamente gringa. Tengo afortunadamente dos de estas. Y lo que me gusta mucho de esta taza es que es muy pesada, como que tiene así como un peso bastante como que te hace sentir como que el café es como de buena calidad, como que es como algo como con sustancia. A mí personalmente me gusta mucho como la loza pesada. Eh, y además tiene un cuerpo que es como súper cómodo. De partida como que, bueno, los dedos como que alcanzan a caber dos dedos acá. Mis dedos igual como que son medio gorditos. Eh, y es suficientemente como ancho para que en verdad como que al momento de tomar un sorbo es bastante cómodo como en la boca. A veces como que derrama un poco, pero en verdad es como parte de la idea. Es una taza como que en verdad se ajusta como a la mayoría de las manos porque es como medio curva, ¿cierto? Es muy, muy cómoda. Y puede que se vengan cositas con que tengan que ver con esto. ¿Ya? Entonces voy 10 segundos para los 4 minutos y de nuevo voy a mover un poquito esto de acá, 4 minutos. Y no voy a hacer nada más que eso, como que simplemente voy a como mover un poco para que al final la corteza de café molido que se quedó arriba, baje, vaya sedimentando. No quiero revolver tan circularmente de nuevo para que no se quede en un domo y que se haga una cama de café lo más plana posible, ¿ya? Entonces, a los 5 minutos voy a empezar a presionar y la presión que voy a ejercer va a ser como lo más tranquila y como con el más posible. No quiero que se genere ningún tipo de presión como tan fuerte sobre el café, porque, de nuevo, todo eso va a ser incentivo para que el agua, y ahora vamos bien la bebida, encuentre el camino de menor resistencia y a lo largo de eso genere un canal. No quiero eso porque la canalización es sinónimo de sequedad, astringencia, aspereza, amargor, que es lo que intento evitar. ¿Ya? Entonces, 4,55, lo saco de la balanza y a los 5 minutos empiezo a presionar. ¿Ya? Literal, como básicamente solo el peso de mis brazos, no quiero que sea como una presión tan alta. Estoy como, si me duró un minuto en hacerlo, como que está bien. No estoy tratando de apurar nada y en verdad estoy tratando de ver si quedó plano. ¿Ya? Tratando de ejercer como una presión constante hasta que llego abajo y ahí alcanzo a inspeccionar si es que quedó plana la cama de café y quedó súper plana, así que estamos súper bien. Y sobre si presionar hasta el fondo o no, presionen hasta el fondo. ¿Por qué? Porque en verdad a ese nivel el aire en verdad no va a estar haciendo nada que realmente afecte como el sabor del café. Eh, el aire no va a alcanzar como a disolver nada, como pasando como por un canal, pero sí voy a estar como moviendo el líquido que queda retenido en la borra, entonces voy a tener un poquito más de bebida acá. Como era de esperar, tiene mucho como aroma a fermento, mucho como aroma como pesado, dulce y como como fruta fermentada, harta como frambuesa fermentada. Yo diría incluso como hay una, hay como un tipo como de haba, como casi una avellana, que se llama haba tonka, que el Sevita Miranda me mostró una vez porque está haciendo un par de cosas como con perfumería y esos como artículos que se usan para perfumería. Tiene como un poco ese aroma como medio cremoso y como avainillado y como avellana, que es como súper interesante, pero que no es como pesado, es como súper liviano y como floral al mismo tiempo. Es algo difícil de describir. Ahora, si vamos, por ejemplo, a notas de cata, yo diría que esto va como hacia el cacao, va como hacia la frutilla. La frutilla yo creo que se va a sentir un poco más frío, eh, pero el cacao sí se siente como una suerte de infusión de cáscara de cacao, que es una cuestión como súper específica igual. Eh,
Una vez fui en Barrio Italia, no sé si todavía están, me parece que sí, en Óbolo, compré no sé si están ahí, me refiero. Compré estas cáscaras de cacao que se pueden usar para hacer una infusión, como una suerte de té de cáscara de cacao, y tienen mucho, ese aroma muy marcado. Y casi me recuerda como a granola. Mm. Así es, muy marcada, mucho como de esa acidez como brillante y como tipo de manzana verde, como más como hacia también cítrico. Me recuerda mucho como también frutos rojos, mucha frambuesa. Estos cafés son súper interesantes y son como muy complejos, como que tienen en verdad muchos sabores al mismo tiempo. Te hacen como salivar la boca, son como muy, muy, muy exóticos. Y a mí me pasa que, claro, como que si bien tienen todo eso y son muy atractivos y son muy como, wow, como que tienen ese factor, eh, igual son como demasiado. A veces me pasa como que me sobresaturan un poco y como que me gustan mucho, pero no un café como que disfrutaría todos los días, no un café como que me tomaría todos los días en la mañana, sino que es como un café como para de vez en cuando. Siempre recomiendo congelar los cafés si es que tienen la posibilidad de hacerlo. Si pueden predosificarlos antes de congelarlos, mejor para que no estén como abriendo y cerrando la bolsa cada rato o como el envase que tengan. Mm. Y en verdad, a esto básicamente no haría ningún cambio. Lo único que quizás haría sería, por ejemplo, moler un poco más grueso, que lo podemos hacer ahora. Tengo todavía 15 minutos, más o menos. No ha llegado nadie todavía. Eh, Voy a poner un poquito más grueso, netamente como para ver qué tanta más claridad de los sabores le puedo sacar, porque también a este momento está rico, está dulce, está como balanceado, tiene un cuerpo, está limpio como el final. Quizás está un pelo como un dejo como amargo, pero que no es desagradable, es como un amargor como de chocolate con alto porcentaje de cacao. Es como ese estilo de amargor, no es como un amargor seco y astringente y áspero como que te deja la boca seca, sino que es más me comí como algo refinado, algo como amargo, como como en su propio espacio, ¿cierto? Como que funciona bien. De nuevo, la pretensión de todas las notas de cata y descriptores es como que va implícita. Voy a poner quizás 5 puntos más gruesos. De nuevo, estaba poniendo en lo que para mí es un 17, voy a poner en un 22. ¿Ya? Me gusta mucho que el Aeropress sea fácil de limpiar relativamente. Simplemente se empuja esto de acá. Eh, Voy a, para efectos como de no dejarlo sin anfitrión y para ir a enjuagarla y todo, voy a enjuagarla con agua de acá. Y me interesa principalmente que el émbolo esté limpio. Ya. Y aquí tengo un pañito para alcanzar a agarrar cualquier otra cosa. Ya. Ok. Entonces, los 15 gramos para los 230. ¿Ya? Eh, También otra cosa que podría hacer para tratar de agarrar un poquito más de claridad, por ejemplo, o como, me refiero como más facilidad de identificar sabores, es a veces usar un poquito o sea, una temperatura un poco más baja en agua. Es algo que quizá también podríamos hacer otro día, pero en inmersión, como en verdad es netamente un tema de tiempo y como cuánto tiempo realmente tengo para extraer, eh, igual la temperatura va a bajar durante ese tiempo y como que al principio no tiene mucho sentido usar agua tan fría. Eh, Porque la extracción de métodos de inmersión siempre va a ir como en declive en términos de aceleración. Va a partir como muy rápido y si es como un gráfico, ¿cierto? Va a partir muy rápido y eventualmente como que se va a ir ajustando como ¿verdad? Voy a mantener la misma extracción desde cierto tiempo en adelante. Eh, lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente moler un poco más grueso. Eh, que esto ya sería como un rango como es el café filtrado. Y con esta misma técnica, en verdad, nos estamos asegurando de que en esa molienda más fina ya quedó todo parejo y como plano. Entonces es de esperar que se va a mantener igual todo lo mismo, pero simplemente vamos a darle un poco más de posibilidad a una concentración un poco menor para que tenga un poco más de claridad alguna nota de cata. Es más como separación de sabores, más que como claridad directamente.
También algunas personas hablan de definición, hablan como de fidelidad para escribirse notas de cata. Eh, y en verdad como que es una súper buena terminología. Eso es lo que estoy como simplemente acostumbrado a decir. ¿Ya? Entonces ahí hirvió el agua de nuevo. Ahora, de nuevo, si es que quieren hacer esta receta, por ejemplo, y dicen, está muy fuerte, está muy intenso, lo hacen distinto nomás. La concentración al final es un tema de gusto, no es una concentración mejor o peor. Pero sí, las clásicas como recomendaciones de percolación de 1,16,6 o 60 gramos por litro, eh, arriba al final a una concentración que la mayoría de la gente considera como normal o como promedio. Entonces es más fácil como comparar ese tipo de cosas por sobre algo como, por ejemplo, un 1,20 en una vez 60, que sería una vía bastante más suave de lo que normalmente uno está acostumbrado y quizás, claro, sería como más claridad y todo. De hecho, las recetas que yo recomendé, la mayoría de las preparaciones de King Solomon, eran todas como 1,20, 1,18, 1,22, que ya son como casos más extremos. Pero también era porque eran cafés más caros, por un lado, entonces sacarle el provecho igual es algo importante. Y también King Solomon es un formato de 30 gramos, entonces la idea es que en verdad como que se pueda preparar harto café. Esto lo voy a tirar acá y voy a tener la comparación de eh, la primera y la segunda taza, con la diferencia de temperatura como correspondiente igual. Ya. Entonces, vamos. 15 gramos in. Tenemos el agua hirviendo, recién salida del hervor. 230. Me puedo preocupar de que todo se moje. Ingreso el émbolo para que se genere este vacío y no continúe cayendo. ¿Ya? Con eso ya terminé de usar el agua y es netamente un tema de tiempo. Le voy a dar igual los mismos 4 minutos y voy a mover la cafetera para que la corteza de café que se forma baje, sedimente, y a los 5 minutos presiono igual con la misma fuerza y hago todo exactamente igual como estaba haciendo antes. Por mientras me tomo un cafecito. Mm. A medida que enfría se pone un poco más como hacia frutas tropicales. Yo diría maracuyá, pero sí tiene como un final un poquito más como seco, pero tampoco como seco, como áspero y como que me deje como esa sensación como de que hoy tomé como algo en polvo, sino que es más como esa sensación de algo como tánico, como sería por ejemplo el retrogusto como al lúpulo de una IPA, y ahí quizás como que entiendo más o menos a lo que se refieren cuando dicen vino blanco, por ejemplo. Esa sensación como de acidez más seca, que son taninos que uno encuentra en vino, ¿cierto? Que están provenientes al final de la piel de la uva, están presentes acá igual. Y como esa sí es que es como un poco más como hacia champaña y como aminada, igual como que me hace sentido como describirla como vino blanco. Y al mismo tiempo el vino blanco a veces es un poco más como punzante, un poco más como, bueno, así es como muy, como podríamos decir, articulada, muy como que va directo al callo, y no una acidez como que se queda como dando vueltas flotando, sino que es más como punzante. Eh, es una buena descripción, encuentro. Esas frutillas, como que también podría ser perfectamente frambuesa, podría ser perfectamente mora, un cranberry o lo que sea. Eh, Siento que la frutilla igual es una frutilla un poquito como pasada, es una frutilla como esa como frutilla en fermento. O que no se alcanza como a fermentar, pero está como un poquito más blanda. Quizá como una sangría, quizá. Muchos quizás en todo esto. Ya, entonces 2 minutos y medio, nos falta 1 minuto y medio para mover un poquito el café. Acá no se alcanza a ver, pero acá se ve claramente, o sea, ustedes no alcanzan a ver, pero que se ve claramente acá como la corteza que se forma en el Aeropress. Y en general yo no trataría de preparar tanto más café en el Aeropress, como que siento que igual es una cafetera que
está limitada en muchos sentidos como una dosis más individual, o quizás como para un filtrado para compartir. Eh, y claro, en verdad como que me quedaría con eso. Ahora, sí se puede perfectamente hacer como una bebida más concentrada y como puedes diluirla, que es algo que mucha gente hace para preparar el Aeropress. Eh, yo en general siento que eso como que no me entrega el mismo producto, como que es muy difícil llegar como exactamente a la misma medida que hago como con la mitad de la dosis, hacerla con el doble. Netamente porque también la relación entre agua y café igual va a arribar como a extracciones distintas. Eh, o por lo menos como el agua que efectivamente está en contacto con el café. Y lo bueno de hacer como ¿cómo se llama? Preparaciones más extendidas es que, de nuevo, como que eventualmente voy a llegar como un plató de extracción que se va a quedar como parejo y por más que vaya como más en tiempo, igual como que va a quedar muy similar. Puede mejorar con mucho más tiempo. De hecho, una de las recetas como más celebradas de Aeropress, que también es la de Jonathan Garnier, son básicamente como... Ahí, llevo los 4 minutos. Nada más. Eh, Básicamente se basa en tiempos de extracción mucho más extendidos en Aeropress, como de 10 minutos incluso. Eh, y claro, con molinos muy finas por ejemplo con una relación un poco más alta de café y agua, igual como que, claro, tiene sentido como que funcione y también, de nuevo, para cafés más caros, que no les quiere sacar como el mayor provecho posible y extraer más, aunque yo personalmente quiero hacer eso con todos los cafés, igual, claro, tiene mucho sentido hacerlo así. Entonces, 20 segundos para los 5 minutos. Siempre saquen el café, o sea, la cafetera de la balanza antes de presionar y 15 segundos más presionamos. De nuevo, una presión súper pareja, traten de que sea constante hacia abajo eh, y van a presionar el aire a través del café. Entonces, 2 1 y presión. ¿Ya? No sé si alcanzan a escuchar el goteo. Me preocupo de que esté lo más pareja posible la cama de café. La veo muy plana y sigo presionando, pasando el aire hasta abajo. Vamos a usar la otra taza Victor. ¿Ya? Ok, entonces se ve un poquito más, se va como más hacia lo frutal, no tiene tanto esa cualidad como media umami, media como a miso, eh, que igual a mí me gustan todos los fermentos, pero como que, claro, siento como que para este café igual como que es bueno o es como más fácil como que irse directo como a fruta y fruta y fruta. Eh, y ahora, mm, inmediatamente mucho más claridad, mucho más fruta, mucho más, como que entiendo la frutilla ahora, como que de nuevo esa frutilla como media blanda, no fermentada tampoco, no como ¿cómo se llama? En degradación, pero no con necrosis, pero muy blanda igual y como muy como que absorbió humedad, como una sangría. Eh, Sigue teniendo como esa cualidad como más efervescente, como de vino. En verdad los descriptores siento que están muy bien puestos. No sé si habría dicho vino blanco, quizás habría dicho como una combinación de otras notas, pero en pos como la simpleza igual es una muy buena elección de descriptores. Mm. Sí, quedaría en esa receta. Esencialmente 15 gramos de café para una relación de 1 a 15,3 y que sería 230 de agua, todo de una, 4 minutos de preparación, después muevo un poco, a los 5 minutos, 7 minutos después, presiono todo el agua hasta abajo y me preocupo de que siempre esté como lo más parejo posible todo. Eso, con puff o sin puff, no entiendo nada. Bueno, en fin, eso fue la sesión del día de hoy de dosis de tiempo. Ahora tengo el café social, así que me tengo que ir para
como se llama, servir a los comensales. Y como siempre termino con el disclaimer que nadie lo pidió por la vía legal, pero está acá igual. Ya, que les vaya bien. Chao.